les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a hacer una pequeña oración para dar comienzo a nuestra tercera lección de esta clase. Padre eterno, en este momento te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Padre. Nos has sido refugio, Padre, en todo momento, Señor, y en esta hora que estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra, Señor, necesitamos, Padre, de tu guía, Padre, de tu enseñanza, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Padre. Queremos que en esta hora podamos estar concentrados, Señor, dispuestos en todo nuestro ser, Señor, para disponernos a escuchar tu voz, Padre. En esta hora te pedimos tu ayuda, Padre, y te expresamos nuestro anhelo de querer hacer todo, Padre, sea de hecho, de palabra, para tu honra y tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a ver nuestra tercera verdad fundamental del liderazgo en nuestra lección número 3, que tiene por título la planificación del líder. ¿Sí? La planificación del líder. Dice nuestra frase que expresa la verdad central de esta noche es: cualquiera puede navegar un barco, pero solo un líder planifica la ruta. ¿Sí? Cualquiera puede navegar un barquito, pero solo un líder va a planificar la ruta. Amén. Hermanos, los líderes saben mucho más que guiar. Los líderes saben planear el viaje, ¿sí? Porque el líder ve en su mente, no solamente ve el mar que tiene por delante, ya visualiza el muelle al que va a llegar en su destino, ¿sí? Él tiene una visión, el líder, eso es lo que lo caracteriza, tiene una visión de dónde va a llegar, ¿sí? Él sabe el tiempo que le va a tomar llegar a su destino, sabe lo que necesita, sabe cómo va a estar el tiempo, porque para un navegante es importante el pronóstico del tiempo, aunque no está sujeto el pronóstico, ¿verdad? Más bien el clima está sujeto a la voluntad de Dios y puede cambiar, eso lo sabemos, pero el navegante un buen navegante tiene que tomar en cuenta todos los aspectos que van a afectar, para bien o para mal, su viaje. Y el día de hoy vamos a estar estudiando sobre Nehemías, que a través de todo lo que estuvimos estudiando, que leyeron en el libro de Nehemías y lo que yo pude estudiar, yo me tomé la libertad de llamarle esta noche a Nehemías el honorable navegante, porque realmente fue una persona muy inteligente. Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia para saber dirigir una gran tarea. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro de Nehemías en la Biblia? En la clase pasada. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí? Yo creo que entonces ahora va a ser más fácil la comprensión, porque ya pues es muy reciente la lectura que acabamos de hacer sobre Nehemías. Así es que vamos a ir navegando con la corriente a nuestro favor, ¿sí? Y vamos a poder estar comprendiendo mejor eso. Hermanos, para un líder es muy importante equilibrar el entusiasmo, el optimismo con el realismo, ¿sí? Es importante que sepa equilibrar la intuición con la planeación, la fe con los hechos, ¿sí? Lo menciono ahorita, esto que acabo de decir, lo voy a mencionar más adelante porque le van a hallar mucho sentido un poquito más adelante a lo que estoy diciendo. Pero esto que acabo de decir son características muy importantes que el líder debe tener cuando quiere llevar a su grupo hacia un destino ya establecido, ¿sí? El secreto de un buen navegante, de un líder, es la preparación, ¿sí? Ya vimos la semana pasada que necesitamos desarrollarnos diariamente para prepararnos. Bueno, el secreto es la preparación. Cuando usted se prepara bien, cuando yo me preparo bien, hermanos, los oyentes o a los que dirigimos van a poder ver
verla a usted o verme a mí que estamos hablando con seguridad. Eso expresa una preparación anterior, ¿verdad? En algún momento, el ejemplo más común es cuando hemos dado clases a niños pequeñitos. Si usted viene bien preparada, aunque nuestros niños sean muy inquietos, ¿sí?, logras captar su atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás preparada para manejar la historia, estás lista para improvisar si es necesario. ¿Por qué? Porque te has preparado antes. Eso te hace hábil para poder dirigir ese grupo al que tú estás liderando, porque ellos pueden ver en ti la serenidad, la confianza con la que te estás comunicando. Si no, créanme que uno puede perder el control. Aunque tus alumnos sean jóvenes, si tú no tienes el control de la clase, vas a perder su atención, vas a perder el objetivo completamente si no hay una preparación. Así es que no importaría qué tan grande es tu plan, tu proyecto, qué tan interesante es tu clase, si tú no, o tu predicación, si tú no estás preparado, ¿sí?, no importa qué tan interesante sea, pues no vas a obtener el apoyo y el éxito que tú estás buscando al hacer una enseñanza. Necesitamos ser buenos guías y navegantes. Es muy importante entonces la estatura del líder, y no en cuanto a pie, sino en cuanto a calidad, preparación. Es importante, ¿verdad?, ser buenos líderes, ¿sí?, porque con eso estamos dando honra a Dios. Así que en esta hora vamos a hablar sobre el honorable Nehemías y su planificación. Vamos a ver nuestro primer pensamiento sobre el liderazgo. Nuestro primer pensamiento es: los líderes no solo saben a dónde van, también saben cómo llegar. Los líderes no solo saben a dónde van, también saben a dónde llegar. Hermanos, ¿alguien recuerda, de los que estudiaron el libro de Nehemías, alguien recuerda por qué era importante reedificar los muros de Jerusalén? Porque los estaban atacando los enemigos. Porque podrían atacarlos, o porque a lo mejor ya habían hecho ataques. ¿Otra opinión más? ¿Por qué creen que era importante la reedificación de los muros? ¿No? Bueno, otra muy importante es que en esos tiempos, que una ciudad no tuviera sus muros levantados, no solo los exponía al peligro, los exponía a la burla de los moradores de alrededor. Era como, pues, tener tu casa caída, ¿sí? Y para ellos para el pueblo de Israel, los judíos, era una afrenta, así, una vergüenza, y la gente así se burlaba, los afrentaban, se burlaban porque sus muros estaban caídos. Según recuerdo en la historia, para este entonces el templo ya estaba levantado, y porque había venido Esdras, y había levantado el muro, el templo, y 15 años después vino Nehemías, ¿verdad? Aproximadamente, no es una fecha exacta, pero los muros estaban caídos, estaba tanto el templo y la ciudad desprotegida, ¿verdad? Pero por eso eran objeto de burla. Ese era un gran problema. Es por eso que cuando Nehemías escuchó las noticias de lo que estaba pasando, noticias que vinieron por su hermano, ¿se acuerdan que vino su hermano a Susa y le platicó todo lo que estaba pasando? Cuando Nehemías recibe estas noticias, prácticamente él se sienta. Es como cuando te dan una noticia mala y se te debilitan las piernas y buscas dónde sentarte. Pues a Nehemías le pasó lo mismo cuando le dieron las noticias de que estaban sufriendo escarnio los Judá. Él se sentó, ¿sí? Y a partir de ahí empezó a entristecerse, a sentir una gran carga. Inmediatamente empezó a llorar y a orarle a Dios, a llorarle a Dios y a orar a Dios, ¿sí?
Durante 120 años, hermanos, estuvieron caídos los muros de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Decenas de millares de personas que vivían ahí veían las ruinas, pero a nadie se le había tomado la iniciativa para levantarlos, para trabajar. Se les hacía una misión, un trabajo imposible, ¿sí? La ciudad tenía mucha gente, aunque eran pobres, eran muy pocos los que tenían buena condición económica. Había mucha gente, pero lo que realmente necesitaban era un líder que organizara a toda esa gente, los liderara para levantar los muros de Jerusalén. Y Nehemías se convirtió en ese líder porque vio lo que nadie más pudo ver, ¿sí? Vio lo que nadie más pudo ver, y eso es lo que vamos a empezar a ver en nuestros manuales. Vamos a ver lo que el líder ve. ¿Qué vio Nehemías? Una de las cosas más notables de Nehemías es que pudo ver el problema y la situación aunque nunca había estado en Jerusalén, ¿sí? A diferencia de Esdras, también según la historia bíblica, probablemente Esdras era un pequeñito, era un niño cuando sucedió que fueron deportados. Pero Nehemías nunca había estado en Jerusalén. Él había probablemente nacido y crecido en Susa, donde habían sido deportados. Entonces él nunca había visitado Jerusalén, solamente lo que sus familiares y antepasados habían platicado de su historia. Pero aún así él pudo ver el problema de lo que estaba sucediendo y plantearse una solución, ¿sí? Una característica muy notable de los líderes, acuérdense, es la visión, ¿sí? Tienen una visión muy diferente al resto de la gente, ¿sí? Por eso pueden dirigir grupos de personas. Vamos a ver lo que el líder ve. El número 1, lo que van a completar, dice: el líder ve más allá de lo que otros pueden ver. Más allá de lo que otros pueden ver. Aunque él nunca había visitado Jerusalén, aunque estaba a centenares de kilómetros de Jerusalén, él pudo, con la información que le trajo su hermano, ¿cómo se llamaba su hermano? Hanani, a raíz de la información que él le trajo, él pudo inmediatamente empezar a plantear una solución. Porque, hermanos, el líder ve a la distancia, el líder ve a futuro, ¿sí? Un líder de Dios, ¿sí? O una mujer líder de Dios mira hacia el futuro, ve lo que Dios desea de la iglesia, lo que Dios desea de la juventud, lo que Dios desea de los niños, ¿sí? Dios le da una visión al líder. Él visualizó la situación basado en el reportaje de su hermano e inmediatamente pensó en resolver, porque él vio más allá de lo que otros veían, ¿sí? De tanta gente, de miles de gentes que habían visto la destrucción, nadie había sentido la necesidad de resolver el problema, pero Nehemías lo hizo. Una cosa más, el líder ve más que lo que otros ven. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero sí se puede notar una diferencia. Él ve más que lo que otros ven. Nehemías sabía que el muro podía y debería ser levantado. La gente solamente veía el muro derrumbado, pero no creían que pudiera ser restaurado. Mas, sin embargo, Nehemías sí vio, sí creyó, y él, aparte de que lo sabía, estaba seguro de que Dios podía hacer eso posible, ¿sí? No que solo fuera una necesidad, pero también sabía lo que iba a necesitar para hacerlo, ¿sí? No voy a relatar la historia toda desde el principio, vamos a hacer como en otras ocasiones, tomando pocas porciones de la historia.
Por ejemplo, hermanos, antes de partir a Susa, él pidió cartas al rey, ¿verdad? Y esas cartas eran una para recolectar material. ¿Qué material era específicamente? Madera, ¿sí? Era muy importante la madera para el levantamiento de las puertas, de los muros donde iban a estar conectados, ¿sí? Y de su casa, sí, también. Y también, aparte de que pidió cartas para que le facilitaran el material, también pidió cartas para que le dieran el pase libre en las fronteras, ¿verdad? Cosa muy importante, ¿verdad? Yo considero a Nehemías también un estratega muy importante, un planeador por excelencia. O sea, todo, bueno, Dios es es por excelencia, pero Nehemías realmente pensó. No solamente basta, hermanos, con tener buenas intenciones, la planeación es muy importante, ¿sí? Nos evita problemas, ¿sí? Retraso. Sí, exactamente. Dios puede obrar tanto con problemas o sin problemas. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Dios se va a glorificar de una o de otra manera, no importa. Yo recuerdo una ocasión que creo que fue la última o penúltima vez que mi suegra llevó juguetes para los niños de Villaldama. Una de esas ocasiones eran muchos regalos y no la querían dejar pasar. Porque pues no traía una carta, no traía algo, ¿verdad? Que a veces se les ocurre pedir a los de la frontera, ¿verdad? Para dejarlos pasar y no traía nada, tampoco iba preparada con suficiente dinero para pasar toda esa carga. Y la intención era buena, excelente, ¿verdad? Pero pues se le escapó, ¿verdad? Este detallito, ¿verdad? Que si ya pues uno aprende, ¿verdad? No digo que uno nunca se ha equivocado, sí. Además ahorita recordé por eso de las fronteras, me recordé de ella, y de eso ella aprendió. Ella fue cuando ya entonces ya empezó a pedir que no mandáramos los regalos envueltos, que se los diéramos en bolsas para que ella pudiera empacarlos de manera que no fuera un problema, ¿verdad? Nehemías pensó en todo eso, pensó en cartas para que pudieran pasar, y cartas no de cualquier persona, eran cartas del rey Artajerjes, ¿verdad? Que era en ese tiempo era de la mayor potencia, ¿verdad? Y una carta de él no necesitaba más, era suficiente para eso y para otras cosas más. Número 3, el líder ve antes de que otros vean. Como ya les mencioné, muchos de los que sí vivían y crecieron en Judá no veían, no tenían esa visión que Nehemías, que nunca había visto la ciudad santa de Jerusalén, la tenía. Él vio antes que otros vieran. Él vio el peligro que se aproximaba, ¿sí? para la ciudad, y empezó enseguida a hacer planes. Empezó a hacer planes porque vio el peligro en el que estaba el pueblo. Y las estrategias de Nehemías realmente son excelentes, ¿sí? Y ayudaron cuando empezó a trabajar. Más adelante vamos a ver con detalle cuáles fueron esas estrategias, pero sus buenas estrategias, su buena planeación ayudó para que el pueblo no parara de trabajar a pesar de los inconvenientes. Nehemías no paró la obra. Su estrategia fue tan efectiva que a pesar del peligro y oposición siguieron avanzando en su objetivo. Amén. ¿Recuerdan, hermanos? Sí. Avanzar. ¿Recuerdan el mensaje de ayer? Avanzar, ¿verdad? Hemos orado y Nehemías oró, pero llegó un punto en que dijo Nehemías: ya oré lo suficiente, hay que avanzar, hay que actuar, hay que hacer lo que sí, ¿sí? El pueblo necesitó solamente 52 días para levantar el muro, ¿sí? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. 52. Estuvo 120 años en ruinas y en 52 lo levantaron, ¿sí? Porque tenían un gran líder que les estaba guiando. Su libro trae una frase. ¿Alguien puede leerlo allá abajito de antes de que otros vean? Nehemías conocía su propósito, hizo sus planes y guió al pueblo en el proceso. Muy bien. Y tenemos por ahí una pregunta de reflexión.
¿Desea usted planificar el viaje o se conforma solo con hacerlo? Hermanos, algunos cuando hacen un viaje de placer, de vacaciones, a veces son muy espontáneos, ¿no? Vamos a ir tal día, sí, vamos tal día, y hasta la noche antes, si no es que el mismo día andan haciendo sus maletas y le echan de todo, le echan de más o le echan de menos, lo que deberían no le echaban, y no, lo importante es ir allá, lo importante es ir con la familia, convivir y todo, y se les olvida infinidad de cosas, ¿verdad? O llegan, no reserva hotel, ok, no, pues ahí, y cuando llegan puede pasarse media noche buscando un hotel y ni uno va a tener una habitación disponible porque no hubo una preparación. A mí no me gusta hacer un viaje sin planear. A veces yo considero que eso es algo, a veces lo considero un defecto, a veces algo cualidad que me beneficia, pero a veces un defecto, porque a veces uno es tan meticulosa, tan exagerada, que he hecho de todo y se me olvida una sola cosa y es un pesar. Pero a mí no me gusta hacer viajes sin planear. ¿A usted le gusta hacer viajes sin planear? No. Hay un dicho que sale mejor a veces. Pues sí, no he podido vivir ese dicho, pero no sé. Entonces, hermanos, si puede ser desilusionante hacer un viaje sin planear, sin reservar, sin nada. Imagínense si usted se dispone a servir a Dios sin planear. Ahora, piensen. Un viaje puede ser una visión o un llamamiento que Dios le esté haciendo a su vida. Incluso puede ser su crecimiento espiritual. Tal vez tenga usted el objetivo de crecer espiritualmente, pero lo va a planear o lo va a hacer así como venga. Lo va a hacer espontáneamente. Entonces, hermanos, en base a esa reflexión, ahora respondamos la pregunta de reflexión. ¿Usted desea planificar el viaje o se conforma solo con hacerlo? Ahora vamos a ver nuestro segundo pensamiento sobre liderazgo. Los líderes encuentran propósito en las necesidades que los rodean. Y viene un texto, Proverbios 29:18. Brenda, ¿lo podrías leer? Si quieres del libro, en el manual está, es Proverbios 29:18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrenaba, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La traducción del lenguaje actual dice, donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Amén. Me encantó esta versión. Hermana Vero, ¿me puede usted ayudar ahora con el párrafo que sigue? No, disculpe, antes de que lea. ¿No quiere venirse acá? Está muy lejos. La invito. Esta frase, este párrafo que ahorita va a leer la hermana Vero, son preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Sí? Ya, hermana, cuando esté lista. ¿Alguna vez ha pensado sobre qué es lo que causa que el líder sienta el impulso de dar un paso adelante y hacerse defensor de una causa? ¿Qué es lo que inicia ese proceso? ¿Qué es lo que da vida a esa visión en el líder de manera que pueda llevar a la gente a vivir para cumplirla? La respuesta se puede encontrar en la vida de la niñez. Gracias, hermano. Quiero que noten en esas preguntas, hermanos. Son preguntas muy interesantes.
¿alguna vez ha pensado sobre qué es lo que causa que el líder sienta el impulso? Quiero que noten las palabras causa, impulso, lo que da inicio a ese proceso, qué es lo que da la vida a la visión del líder. Esas palabras son claves. ¿Qué es lo que mueve al líder, hermanos? ¿Qué es lo que mueve al líder a guiar a los oyentes o a guiar a los jóvenes, a guiar a las hermanas? ¿Qué es lo que mueve al líder de visiones, de lo que sea, hermanos? Lo que mueve al líder, lo que lo impulsa, es una fuerte carga que está en su vida. Una carga que solamente se puede definir viviéndola. ¿Sí? Es su carga. Cuando Nehemías escuchó el informe de su hermano sobre lo que pasaba en el muro de Jerusalén, él quedó devastado, hermanos. Él lloró varios días y sintió el deseo de orar. ¿Sí? Y yo creo que ya leímos estas escrituras, está lo de Nehemías capítulo 1, ahí en nuestro manual, ahí está relatada la oración que hizo Nehemías. ¿Los leyeron todos en su casa, hermanos, en la Biblia? ¿Sí? Para no leer ahorita esa parte porque está un poquito larga. Ok. Hermanos, ustedes recuerdan que él estuvo llorando y orando y pasaron varios días, pero él solamente era un asunto entre Dios y él. Ni siquiera había expresado sus sentimientos ante el rey. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Era el copero del rey, ¿verdad? No solo servía el vino, pero siempre antes de servir el vino él lo probaba, porque él lo tenía, porque para evitar que el rey fuera envenenado, ¿verdad? Entonces siempre estaba delante del rey. Sí, siempre estaba delante del rey, eran muy cercanos, y es muy notable para el rey darse cuenta que algo pasaba con Nehemías, porque ¿qué palabra le dijo? ¿Por qué está triste tu semblante? Sí, creo que sí le dijo, ¿verdad? Lo vio triste, ¿verdad? Y la Biblia ahí enseguida relata que entonces él sintió mucho miedo. Exactamente. Porque antes nunca más se había presentado así. Por aguafiestas. Sí, podía condenarlo a muerte por hacer el aguafiestas de ese día del rey. O sea, esa explicación es que exagerados, pero así sí era la ley así. O sea, él estaba ahí para darle alegría, para cuidarlo, para que viviera muchos días, que no fuera envenenado, y para alegrarle el día, ¿sí? Y por eso él sintió temor, porque pues, era una ofensa para el rey de Persia presentarse triste. Pero sin embargo Nehemías se sintió movido para hablarle al rey, para decirle, ¿verdad? Expresarle cuál era la causa de su tristeza. ¿Y cuál era la causa de su tristeza? Era una carga que había inundado su corazón y su alma al saber las noticias de Jerusalén. Esa era la causa. Hermanos, la carga en el líder es el que lo mueve a moverse, valga la redundancia, sí. Es lo que lo impulsa a actuar. Amén, gracias. La carga tiene un poder, hermanos. Tiene un poder para poner en movimiento al líder. Hermanos, Nehemías era un hombre temeroso de Dios. Él tenía un excelente puesto, ¿verdad? Servir el vino, o sea, puede decir usted, servir el vino es como servir las cocas en la fiesta, ¿verdad? Pero no, en ese tiempo no, él era una persona muy cercana al rey. Yo creo que como vemos el carácter de Artajerjes en ese momento, yo pienso que hasta llegó a ser un buen amigo de Nehemías de él, porque le preocupó. Tal vez no se ve que el rey tuviera la intención de que dime qué te pasa o te mando a cortar la cabeza, sino él muestra un interés personal sobre Nehemías, ¿verdad? Y le ayudó. Sí, y le ayudó.
Su puesto era importante, por decirse que hasta tenía influencia política, puesto que era muy cercano al rey, ¿sí? Vivía bien, y es probable que hasta en ese momento que Nehemías supo las malas noticias de Jerusalén, es probable que Nehemías no supiera cuál era el propósito de Dios en su vida. Eso es bien importante, ¿sí? Hasta que Nehemías no se vio confrontado, hasta que Nehemías no empezó a sentir esa carga en sí mismo por sus compatriotas, por su ciudad, ¿sí? Hasta que no pasó eso, él no sabía cuál era el propósito de Dios en su vida. Pero la carga en él despierta algo, impulsa algo dentro de sí, que lo empieza entonces a descubrir que Dios tiene un propósito para él, para sus vidas, ¿sí? Hasta que no confrontó el problema. Amén. El llamado, hermanos, viene como resultado de aprovechar obedientemente una oportunidad. Regularmente la carga, hermanos, precede a la visión para el liderazgo. No sé si puede afirmar usted esto en su experiencia. Regularmente la carga precede a su visión por el liderazgo. O sea que primero se siente la carga y después viene una visión, ¿sí? Como en Nehemías vino una gran tristeza por la necesidad, hermanos, ¿sí? Sintió la fuerte necesidad de hacer algo. Esa necesidad se convirtió en su visión. Sintió la carga, sintió la necesidad de él. Amén. Cuando los líderes tienen una carga, hermanos, antes de recibir la visión hay muchos efectos positivos, es lo que vamos a ver ahora. Efectos positivos de una carga. Número 1, una carga purifica los motivos. Una carga purifica los motivos. Hermanos, la esencia de una carga, o sea, el centro de algo. Cuando hablamos de esencia, hablamos del centro, de lo que compone algo, ¿sí? Y la esencia de una carga es el deseo de hacer algo en beneficio de otros. ¿Cuál es la esencia de una carga? El deseo de hacer algo por el beneficio de otros. Exactamente. Cuando usted siente una carga, usted es motivado a servir, ¿verdad? ¿Y esto en qué nos ayuda? ¿En qué purifica nuestros motivos? Pues los purifica de manera de que difícilmente vamos a ser egoístas, de que nuestros motivos sean egoístas. Nuestra carga purifica eso, ¿no? Porque cuando a ti te duele algo, te duele que hay una necesidad, ese sincero deseo por ayudar a la gente, por servir de impulso a alguien, eso es algo que solamente Dios te da, es algo muy sincero, ¿sí? Que solamente puedes experimentar, ¿sí? Pero podemos ver en Nehemías la manera de que él tuvo que hacer un grande viaje, que centenares de kilómetros implicaban hacer ese viaje. Y Nehemías sabía que eso podía también implicar sufrimiento, gastos, incomodidad, ¿sí? Pero su carga purificó sus motivos, y los motivos que Nehemías tenían eran puros, eran limpios, eran sinceros, que estaba dispuesto a sacrificar su comodidad, ¿sí? Su lugar, sus privilegios. Él estuvo dispuesto a no obtener ganancia personal. No le iban a pagar, ¿sí? Nadie le iba a pagar. Él no sabía ni cómo lo iban a recibir los habitantes de Jerusalén, ¿sí? Si lo iban a apoyar o no. Sus motivos fueron purificados por una carga. Hermanos, nosotros deseamos ser líderes, entonces, como líder, usted y yo debemos estar dispuestos
a hacer sacrificios. Y esto no va a ser gravoso ni para usted ni para mí, si nuestros deseos son sinceros. Si su deseo es servir a la obra de Dios, en cualquier área que Dios lo llame a usted, ¿sí? Si es sincero, no le van a ser gravosos los sacrificios. No le va a doler sacrificar tiempo con la familia. No le va a doler sacrificar su comodidad. No le va a doler tener que cancelar viajes. No le va a doler tener que dejar ir a una fiesta importante. ¿Sí? Esos son ahorita ejemplos que se me ocurren, hermanos. ¿Sí? Pero sí, un líder tiene que hacer sacrificios, hermano. ¿Sí? Un líder tiene que hacer muchos sacrificios. Pero si su carga, su deseo es sincero, para usted va a ser fácil. ¿Sí? Claro que la familia es muy importante y muy, muy importante. Primero está Dios y después la familia, incluso a veces, y después la iglesia y todo lo que usted puede hacer. Si usted es padre, primero están sus hijos y luego está el grupo de varones, luego está el grupo de alabanza. Primero están la esposa y los hijos, ¿verdad? Pero si usted y su familia están en el mismo tono, en el mismo objetivo de servir a Dios, su familia lo va a apoyar a servir a Dios y su familia nunca va a ser un obstáculo. Vamos a trabajar juntos. Amén. Una carga entonces purifica los motivos. Siguiente. Una carga cultiva persistencia. Una carga cultiva persistencia. Hermanos, si no tenemos persistencia, si no somos constantes, es probable que a la mitad del camino renunciemos y no lleguemos a nuestro objetivo que se planteó desde el momento en que salimos del muelle. ¿Sí? Nehemías se enfrentó a muchos desafíos y el primer desafío que se le presentó a Nehemías fue el desaliento. Ni siquiera fue el rey Artajerjes, ni siquiera él le prohibió ir, ni siquiera tuvo problemas en la frontera. Sí, fue el desaliento que se encontró allá, ¿verdad? La oposición también por estos malos hombres, ¿sí? Estos 3 hombres que fueron oposición para él y para el pueblo. Ser persistente es difícil para muchos, hermanos. Cada paso se hace más pesado. Ustedes han sentido esa oposición cuando se propone servir a Dios, ven que va, ni siquiera uno quiere correr, va al pasito, ¿verdad? Pero aún así el paso se siente pesado, ¿sí? Se siente como cuando te metes a un río y la corriente, aunque te llega a las rodillas, vas contra la corriente y el paso se siente difícil, se siente pesado, ¿sí? Pero si es persistente, usted va a llegar. Si yo soy persistente, voy a llegar. Bien. Número 3. Una carga fortalece la convicción. Una carga fortalece la convicción. Hermanos, a un líder se le van a presentar muchas situaciones que puede considerar que en las cuales hay necesidad. Pero, hermanos, aunque sean importantes esas necesidades y que el líder diga, yo veo que ahí existe una necesidad, pero el que usted sienta una necesidad no quiere decir que Dios lo esté llamando a trabajar en esa área. El sentir necesidad simplemente no es una señal de que ese es tu llamado, Dios te está hablando ahí. No es simplemente eso. Por ejemplo, digamos que casi yo creo que se acerca a la realidad. Ahorita yo puedo pensar he visto la necesidad de un líder de adolescentes en nuestra iglesia. Ustedes saben que los adolescentes están, ahorita se les ha abierto un espacio en el grupo juvenil
porque no hay un líder de adolescentes, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene esta necesidad de un líder de adolescentes, ¿verdad? Y yo veo esa necesidad, pero eso no me hace sentir una carga así fuerte que diga, ay, yo voy a suplir esa necesidad, yo voy a hacer algo por esa necesidad. Yo veo la necesidad, no soy indiferente a la necesidad, pero esa inquietud que tengo yo no es una señal de que yo debo ser la líder de adolescentes. ¿Me entienden? Yo puedo saber que ahorita no es Dios que me dice, pues sé tú la líder, ¿verdad? Así, miren, digamos, como pastor, nuestro pastor, ahorita puede haber muchas necesidades en la iglesia, ¿verdad? Y unas que muy necesarias, de verdadera importancia, pero Él tiene una visión, ¿sí? Él tiene una visión y a la iglesia va a llevar a la iglesia a cumplir esa visión por medio de una misión. Hay cosas importantes, ¿sí? Pero hay otras todavía mucho más importantes, que después esas otras de menor importancia van a irse supliendo. Al punto que quiero llegar es que simplemente que la necesidad no es una señal de que usted sea llamado para esa área a servir. Hermanos, una cosa es sentir la necesidad y otra es sentir la carga por esa necesidad. Estamos hablando del poder de una carga. Y la carga ayuda al líder a saber que debe emprender una tarea. ¿Sí? ¿Está la carga en tu vida fortaleciendo tu convicción? ¿Tu deseo de servir a Dios en alguna área está siendo fortalecida por la convicción? No solo porque ves la necesidad, sino por la convicción. ¿Sí están comprendiendo este punto, hermanos? Sí. Hay otra, tienen ahí un parrafito, ¿verdad? Que dice, en su caso, ¿verdad? Ok. Eso es lo que sigue. No les había puesto el número 3, ¿verdad? No. Sí, sí. Bueno, ahí está. Una carga fortalece la convicción. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí escribieron? Sí. Sí. Ok. Ahora aquí tenemos una frase muy interesante. La información creó la carga y la carga condujo a la visión. Amén. Hermanos, la mayoría de la gente desea tener primero la visión, pero Dios no suele obrar de esa manera en nuestras vidas. Este parrafito aclara lo que anteriormente yo les dije. Nehemías recibió información a través de su hermano. Entonces creó en él una carga y esa carga lo condujo a tener una visión. Amén. Es importante, hermanos, que reconozcamos la diferencia en estas cosas. Hay yo estaba buscando pues, un ejemplo que explicara un poquito esta situación y pues estaba yo recordando, este hermano me ha hecho recordar muchas cosas de mi pasado, de mi pasado, porque en las oportunidades que Dios me ha dado para servirlo, yo no tuve una guianza, hermanos. Nadie me dijo cómo hacer para ser líder, cómo hacer para enseñar a los niños. Nada más Dios, en su misericordia, que lo ayudó a uno a salir adelante, pero para mí el haber trabajado con las escuelitas de verano ha sido una experiencia muy bonita de toda mi vida. Y le voy a contar un poquito de cómo surgió eso. Yo me casé en el 98, en el 99 nació Devani y
cuando nació Devani fue cuando en ese año empezamos a congregarnos con el hermano Isaías, esas poquitas familias que éramos. Pero prácticamente para el año 2000 ya era un grupo más grande de hermanos, que ya cuando llegamos aquí a la iglesia ya éramos bastantitos hermanos. Y empezó a haber niños y no había clases, ¿verdad, Diana? Las que eran maestras ¿cómo se dice? Improvisadas, tampoco que no sabíamos, teníamos un material o una preparación, y había esa necesidad, pero yo la necesidad que yo sentí, que vi, es en la necesidad de tener escuelitas de verano en la iglesia, ¿sí? Sentía la necesidad porque yo venía de Monterrey, yo ya era maestra de dominical, lloré a mares cuando dejé a mi grupito de la escuela dominical. Las que son maestras saben lo que duele dejar ir a niños. Yo lloraba mucho. Si algo me dolió dejar de Monterrey fue mi clase dominical. Hoy ya ellos ya son unos hombres, padres de familia. Bueno, pero esa manera de trabajar con los niños me hizo ver aquí una necesidad, no de dar la clase, sino de las escuelitas, porque nunca había organizado yo BBS allá. Era Patti, era la hermana Eva, era Raquel, pero yo sí fui maestra de BBS y yo sabía lo que era esa experiencia, y yo veía a los niños que se estaban perdiendo de tantas cosas, ¿sí? En este país donde en esos años nuestros niños no hablaban inglés, no tenían a dónde ir, y yo sabía lo que estaban perdiendo al no tener BBS. Y entonces empecé a sentir esa necesidad. Después esa necesidad sí se convirtió en una carga, porque a mí me entristecía mucho, me entristecía ver eso, y no solamente por los niños que ya estaban, yo ya tenía una niña, y yo también quería que mi niña disfrutara de su crecimiento desde pequeñita, ver lo que era aprender de Jesús en unas BBS, y empecé a sentir esa necesidad y hablé con el hermano Isaías. Para ese entonces ya era líder de jóvenes también. Éramos poquitos, pero aún tenía esa carga, y hablé con el hermano Isaías, y en el año 2000 se llevaron a cabo las primeras escuelitas de verano aquí en nuestra iglesia. Incluso se llamaban Encuentro con Jesús. Y hicimos esas escuelitas. Yo trabajaba con los jóvenes, y así es que agarré a todos los jóvenes y a todos les puse a hacer algo, y también algunas hermanas ayudaron, y se hicieron las primeras BBS en el año 2000. Y desde entonces yo puedo decir, yo tenía la información de la necesidad, empecé a sentir la carga que no te deja hasta que la compartes, y produjo en mí una visión de formar un grupo de escuelitas de verano, y se llevó a cabo. Y para la gloria de Dios lo digo, porque solo por su gracia lo hemos podido hacer. Se han vivido, se ha llorado, se ha reído, se han hecho tantas cosas en estos 20 años, que estamos al 2020. Y en estos 20 años, solamente en 2 años no hemos tenido BBS. La primera fue porque nuestra iglesia, nuestro templo estaba en remodelación, no había manera de hacerlos. Y la segunda fue este año, a raíz del COVID. No vamos a poder tener BBS, porque pues estamos exponiendo a los niños a un gran peligro, ¿verdad? Pero 18 años, hermanos, 18 años que gracias a Dios esto ha traído muchas satisfacciones, ha unido amistades, ha unido generaciones. Hoy estamos, las que trabajamos en BBS, estamos en un tiempo en que como que estamos levantando cosecha, porque los niñitos ahora ya están siendo maestros, como Josué, Devani, Merari, Corina, Emanuel, que eran niñitos, de los primeros niñitos de la BBS. Ahora ya son mis ayudantes, ahora ya son los maestros. Y si vieran qué listos, hermanos. No, pues joven, ¿verdad? Cualquiera. Pero no, sí, también son muy listos y muy lindos y bien apasionados por lo que hacen para Dios. Hermanos, pero en resumen, la información te crea una carga, y esta carga es la que produce una visión en nuestras vidas. Amén. Como decíamos, la mayoría de la gente desea tener primero una visión, pero Dios no obra así. Dios primero pone la carga
¿sí? Y luego ya te impulsa a hacer. Ahora, hermanos, se me hace, lo que sigue va a ser muy interesante. Ahí dice su manual: he descubierto que cuando las personas tienen una carga, experimentan emociones muy particulares. Examine las siguientes preguntas. O sea que ahora nos vamos a autoexaminar. Pero antes, en su caso, creo la conducta. Ahí está. La información, sí, la información que Yo me la emocioné con carga. la historia que me van a contar. A mí me pasa lo mismo. Yo le noté aparte. Creías que no estaban. Van a agarrar su lápiz o su pluma y vamos a ir leyendo cada pregunta. Vamos a ir leyéndola todos juntos. Se va a poner una palomita si usted se identifica con esto, y si no, pues simplemente póngale una crucita o no le ponga nada. Lo que quiero que es que nos autoexaminemos para ver si estas situaciones, estas emociones son identificables con usted, ¿sí? Con su deseo de servir a Dios, con algo que Dios lo llame a hacer usted. Por ejemplo, primero, número 1, ¿le viene constantemente a la mente una persona o proyecto en forma de preocupación? Sí, póngale una palomita. Siguiente. ¿Se siente incapaz de eludir las necesidades de esa preocupación? Cuando no entiendo una palabra, dígame. ¿Ok? Repito, ¿se siente incapaz de eludir, o sea, de sacarle la vuelta a las necesidades de esa preocupación? O sea, así de que, ay, no quiero pensar en eso, no quiero sentir eso, pero no puedo evitarlo. A eso se refiere. Siguiente. Trata con frecuencia de desafiar a otros para que tengan la misma preocupación por esta persona o proyecto. O sea, quiere contagiar a los demás para que sientan lo mismo que usted. Siguiente. Busca libros, sermones o personas que concentren su atención en dicha preocupación. O sea, si usted quiere ser consejera, si usted quiere aconsejar a alguien, ha buscado libros que hablen sobre consejería, o busca personas que le ayuden a prepararse en el área de consejería. Siguiente. Contribuye repetidas veces con tiempo y recursos para atender esta necesidad en particular. Hermano, aporta su tiempo, incluso a veces hasta invierte dinero o compra o regala o ayuda para atender esa necesidad en particular. Siguiente. ¿Le conmueve esta preocupación hasta las lágrimas? Se deben ir poniendo palomita o crucita si no lo sienten. ¿Le conmueve esta preocupación hasta las lágrimas? Siguiente. Y esta sí, muy interesante también. Ahora, tiene dones y habilidades para resolver las necesidades asociadas con esta preocupación. Eso es muy importante también. Siguiente. Su preocupación crece o disminuye con el tiempo. ¿Sí? Hay muchas veces que crece porque es una preocupación que va a llevar a una carga, a una visión, pero hay veces que pasa un mes, ya se te olvidó, ya me cuenta, o sea, realmente no era algo que cautivaba tu atención. Dice ahí su manual también: si mira las escrituras, creo que encontrará que Nehemías respondería que sí a todas las preguntas. Es claro que la tarea de reedificar los muros de Jerusalén movía su corazón a actuar según esa carga. Le reveló el propósito de su vida. Amén. Sus aciertos
guárdeselos para usted, hermanos, para su reflexión. Incluso estas preguntas le pueden servir en el futuro para que se autoexamine usted. Y respondemos la pregunta de reflexión y después tomamos el break. ¿Qué necesidad en su entorno agita su corazón? ¿Qué necesidad en su entorno agita su corazón? Tal vez puede ser su necesidad simplemente de que usted crezca, hermano. Tal vez por eso estamos aquí, porque queremos prepararnos, sentimos la necesidad de prepararnos. Entre más preparados estemos, más nos va a usar Dios. ¿Sí? Pero ¿hay alguna necesidad en su entorno que agite su corazón, que lo mueva hasta las lágrimas, que diga usted, yo quiero prepararme, yo quiero hacerlo? Hemos llegado a la mitad, así es que ahorita vamos a hacer una pausa para tomar un break y que puedan refrescarse un poco.